tardes, para no decir noches, con todas, con todos, con todes. Bienvenidos a este taller que organizamos como Foro Ciudadano de las Américas Perú para presentar los resultados y la metodología que hemos seguido en la elaboración del mapeo de actores que llevó adelante el Observatorio Ciudadano de la Corrupción. Como ustedes saben, el observatorio es liderado por Transparencia Internacional y sus socios titulares o líderes son Proética, Transparencia por Colombia, Transparencia Venezuela, el de Transparencia de Honduras y de Argentina, si no me equivoco, ¿no? Pero el observatorio es realizado en el marco del proyecto PASCA, que es quien apoya también y viabiliza las acciones del Foro Ciudadano de las Américas en todo el continente. Y una de las tareas era elaborar un mapa de actores. Tenemos otras que ya les hemos informado y compartido y que vamos a ir también mirando en otras reuniones. Esta tarde lo que queríamos era compartir un poco cómo se elaboró el mapeo, la metodología seguida y qué hallazgos nos da el mapeo, ¿no? Van a compartir la presentación entre Carlos Arroyo, que es quien ha liderado junto con María Alejandra todo el proceso de implementación del mapeo en toda América Latina, y Eduardo, por parte de DESCO y en relación con Carlos, estuvo a cargo de mirar e implementar, de ir chequeando y sobre todo haciendo el análisis del mapeo en Perú. Y entonces ellos van a compartir las presentaciones, María Alejandra seguro acotará ahí, y luego vamos a tener también un espacio de diálogo y de trabajo con el Jamboard que va a facilitar María Alejandra. Entonces voy a dejar primero en el uso de la palabra a Carlos para esta presentación y después ir a Eduardo. Adelante, por favor, Carlitos. Gracias, Malvina. Buenas noches a todos y a todas, compañeros, compañeras, compañeres. Sí, nosotros desde Proética estamos liderando una iniciativa que se llama Observatorio Ciudadano de Corrupción, ¿no? Y este observatorio tiene la intención de hacer un seguimiento a los compromisos, ¿no?, que se asumieron todos los países en la última cumbre de las Américas. Y para ello diseñó pues una estrategia de incluir a 19 países en este seguimiento, ¿no? Y claro, como el proyecto pertenece directamente al proyecto a PASCA, ¿no? Y PASCA tiene como socio principal o es parte de sus resultados el haber fortalecido una red como es el Foro Ciudadano de las Américas, es que el observatorio debe convertirse en un instrumento y un espacio para que el Foro Ciudadano de las Américas pueda fortalecer sus capacidades en materias de lucha contra la corrupción. Esa es la intención. Entonces se planificó pues una estrategia a largo plazo, ¿no? Digamos, mediano plazo se puede decir, porque tampoco es tan largo el proyecto. Pero de comienzo tenía una primera etapa que era hacer un mapeo de actores de toda la región. Entonces han participado los 19 países y en esta etapa ha participado, por supuesto, también Perú, y claro, lo están liderando digamos, los puntos focales, ¿no?, del Foro Ciudadano de las Américas, que son DESCO y Propuesta Ciudadana, digamos, y a través de ellos es que se buscó la aplicación de este mapeo de actores, ¿no? Luego ha venido la segunda etapa en la que también todos ustedes, la mayoría de ustedes ha participado, que tenía que ver con el seguimiento, ¿no?, de tanto de los compromisos, teniendo en cuenta un par de tipos de indicadores, ¿no? Algunos indicadores de práctica y otros indicadores también enfocados más a cómo está la legislación en cada país en materia anticorrupción.
En la práctica, pensando en que el Foro Ciudadano de las Américas tiene pues una connotación de una red de organizaciones con una diversidad temática, ¿no? Entonces, cómo cada uno desde sus organizaciones se ve afectado en esos temas. Y claro, ha habido también una serie de capacitaciones, también lideradas por Molina, por el Foro Ciudadano de las Américas, ¿no? En este caso Carola también que está por Propuesta Ciudadana, para hacer este tipo de resultado. Y lo que ha resultado es en un informe del país, que ya he visto que también ha recibido observaciones y que está en pleno proceso de consulta de ustedes para que pueda tener un producto final. Y finalmente va a haber hay un proceso paralelo que también está llevándose a cabo que tiene que ver con la capacitación. Y para ese proceso de capacitación se dio, se aperturó, esa palabra no existe, ¿no? Pero se organizó una plataforma digital, que es del observatorio, es un centro de capacitación, donde el tema de ser autodidacta es el más fuerte, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes se les han enviado las invitaciones a través igual del Foro Ciudadano y se les ha dado la posibilidad de que puedan participar. Por cierto, esa plataforma, las inscripciones y los que están interesados todavía pueden acceder a la plataforma hasta fines de mes y después ya solamente podrán hacer el curso, ya no va a haber posibilidad de ingresar, ni de inscribirse, ni nada por el estilo. Así es que yo les sugiero no lo desaprovechen, hay temas bastante interesantes, los de género ligado a corrupción, algunas cosas más básicas, algunas cosas con elecciones, con control. Bueno, hay una serie de temas que son de acceso libre. Y una de las acciones que viene seguramente es cómo logramos que este informe país o de estos resultados, con los resultados del informe país, generemos algún tipo de incidencia, ¿no? A nivel local. Igual, será liderado por el Foro Ciudadano Perú, entre todos nosotros, y veamos la forma del cómo hacemos que esos resultados se puedan convertir en positivo, logrando que los tomadores de decisión tengan pues alguna respuesta positiva en base a todo lo que se ha producido, ¿no? Entonces, lo que voy a compartir hoy día tiene que ver con el mapeo de actores, pero quería contarles un poco de qué trataba el proyecto para tener el marco. ¿Y por qué quiero compartir con ustedes esto? Porque es una herramienta, tal como se le hemos planteado al Foro Ciudadano de las Américas, a PASCA, Red Lab, ¿no? Es una herramienta que les puede ser de ayuda para todas las organizaciones. Al comienzo, este es un documento que van a ver, les voy a explicar Eduardo, que ha sacado una serie de conclusiones respecto a quienes están en el ecosistema, digamos, de organizaciones de nuestro país. Yo quiero explicarles un poco la metodología del cómo se construyó para que si están interesados quizás les podamos trasladarnos como parte de una transferencia de capacidad para que puedan utilizarla dentro de sus organizaciones porque creo que puede ser de mucha ayuda. Entonces, bueno, entonces solamente para resumir, seguramente ustedes desde sus organizaciones siempre han estado al tanto de lo que es un mapeo de actores, pero lo entendemos como una herramienta para entender una realidad de un escenario social específico. Sirve para tomar una fotografía del momento, ¿no? De las personas, de los grupos que participan en una serie de interacciones y que abordan algún tema específico. Puede ser una problemática, una situación coyuntural, puede ser todo un proyecto de desarrollo, ¿no? Puede ser una política. El actor nos puede ayudar en una serie de cosas para identificar a estos también llamados stakeholders, si se quiere, aunque el actor busca algo más plano, identificar lo bueno, lo malo, ¿no? Quienes pueden estar en contra, a favor. Hay una serie de formas de establecer también los criterios. Podemos medir poder, influencia, ¿no? Y la idea es que pueda constituir esto en una identificación de actores, intereses, recursos, estrategia, y que eso nos permita decidir, ¿no? Decidir para tomar acciones. Entonces, en este mapeo han participado 19 países, como les decía, y están todos. La mayoría que han liderado este proceso del proyecto del observatorio son capítulos de Transparencia Internacional, pero todos han trabajado de la mano con el Foro Ciudadano de las Américas de su país. Esa es la parte súper interesante. ¿Cuál es el objetivo de este mapeo de actores? ¿No? ¿no? Fue encontrar
un mapa de organizaciones, pero que estén ligados a dos temas importantes, ¿no? Uno, que estén vinculados o no estén vinculados, pero que tengan algún tipo de presencia respecto al tema de corrupción. Y lo segundo, que estén vinculados hacia la cumbre, a la participación, a los procesos de participación de la cumbre de las Américas, ¿no? Entonces se tiene esos dos escenarios, digamos. Y en estos dos escenarios, lo que buscaba este mapa es medir o identificar qué tanto es su influencia y qué tanto es su interés. Y bajo esos insumos, que el Foro Ciudadano de las Américas y las acciones que viene realizando pueda ayudarle a tener una mejor estrategia en su intervención. Entonces, eso es, obtener insumos para diseñar estrategias, para hacer el seguimiento, es decir, este mapeo ha ido sirviendo para identificar con quién podíamos trabajar el seguimiento, a quiénes invitar a las acciones de capacitación, ¿no? Y va a servir también para cuando llegue el momento de comunicación e incidencia, el cómo mejor se quiera ver el resultado, ¿no? Ahora, hay que precisar con quién queremos trabajar, entonces, ¿qué organizaciones queríamos identificarnos? Uno de los mandatos que se tenían ya como parte del Foro Ciudadano era que estos identifiquen a determinado tipo de organizaciones. Entonces nosotros enmarcamos esta metodología de identificar organizaciones en comienzo que trabajen en la lucha contra la corrupción, que trabajen en el tema de la transparencia, integridad, ¿no? La rendición de cuentas, que trabajen otras, que trabajen el tema de derechos humanos, y esto definitivamente puede ampliarse mucho, ¿no? A diversos temas, pero hay algunas que tienen ese como eje fundamental, al tema de diversidad sexual, ¿no? Al tema de organizaciones que trabajen con temas indígenas, a organizaciones que trabajen con ascendencia, con grupos de ascendencia africana, a organizaciones que estén vinculados a grupos religiosos progresistas, ¿no? Que trabajan también el tema de derechos, y otras que puedan estar identificadas en, en el espacio y que tengan gran vínculo contra la corrupción, porque también pudiera existir actores influyentes, como dice la última línea, ¿no? Y también algunos medios de comunicación muy interesados en estos dos puntos, ¿no? Recapitulando, ¿no? Hacia la cumbre de las Américas y a temas de lucha contra la corrupción. O sea, medios de comunicación hay un montón, pero ¿cuántos realmente quieren trabajar el tema de la corrupción? Eso ya es distinto, ¿no? Igual puede haber muchas organizaciones, pero ¿cuántas están interesadas o tienen influencia en los procesos de los cumbres de las Américas? Eso puede variar. Entonces, dos criterios que se tomaron era qué tanto interés tenían, entendiendo como el grado o valor de importancia, y cuánta influencia tenían. Si participaban de este tema, tenían interés, algunas pueden tener mucha influencia y otras no tanto, pero pudieran tener mucho interés también, ¿no? O poco interés. Entonces, eso va a ir variando. Entonces, para determinar cuánto interés o cuánta influencia tiene, se plantearon pues esta serie de pasos, ¿no? Primero, identificar a las organizaciones a las que queremos saber qué tanto interés y qué tanta influencia tienen. En la segunda fase, justamente calificarlas, ¿no? Es decir, tener un criterio de calificación y bajo ese criterio decir qué tanto influente es o si es poco influente, si tiene mucho interés o si tiene poco interés. Y además definir si el interés puede ser que tenga mucho interés, pero a lo mejor es en negativo. Entonces también habría que valorar ese tipo de forma, ¿no? De la cual está interesada respecto al espacio o respecto al interés. O sea, por ejemplo, ¿no? Digamos, un actor político puede estar muy interesado en temas de corrupción, pero a lo mejor para desligarnos de alguna norma que no favorece la lucha contra la corrupción porque tiene otro tipo de intereses, ¿no? Es hacer una forma de un interés negativo para ir viendo cómo funciona, ¿no? Y claro, esto luego hay que sistematizar y hay que interpretar y además que hay que elaborarlo de una forma que se vea mucho más atractiva. Entonces, parte de la sistematización e interpretación ha estado en manos del Foro Ciudadano de las Américas Perú, ¿no? Ahí Desco ha tenido un rol muy importante con Eduardo, él se ha encargado de hacer esta sistematización y es lo que va a presentar. Y después, claro, nos han mandado la data más sólida para interpretarlo, para fortalecer, y ahí
María Alejandra también tuvo un rol súper importante organizando, interpretando datos y armando unas cartografías, que finalmente seguramente vamos a también poder verlas, se ha convertido en un documento ya un poco más digerible, porque lo que vamos a ver ahorita son algunas cosas que a mucha gente no le gusta tanto, que son Excel y cuadros, ¿no? Entonces, como les decía, la primera fase consistió en identificar actores estratégicos, para no dejar de lado a dos actores importantes que no son, que tienen que ver con las cumbres, pero además que han estado involucradas siempre en los procesos de cumbres, ¿no? Que son dos, la Cancillería y la misión de la OEA. No las dejamos de lado en los países y las consideramos también para ver qué tanta influencia y qué tanto interés tienen estos dos temas. Y esto de los grupos ya les comenté, ¿no? Estos son los grupos de interés que tiene el Observatorio, que tiene PASCA, que tiene el Foro Ciudadano de las Américas. En ese sentido se trabajó. Luego teníamos que calificar, ya también esto lo vimos un poco, ¿no? Y en base al listado, a la relación que teníamos de organizaciones identificadas, empezamos a calificar. ¿Cómo calificamos? Calificamos de la siguiente forma, ¿no? Para calificar la influencia, le dimos cuatro estándares, digamos, cuatro tipos de calificación, ¿no? De 0 a 3. Y le dimos un alto si es que esto era una organización posicionada, por ejemplo, para el tema de corrupción, si estaba muy ligada a la lucha contra la corrupción, y si además ese trabajo estaba reconocido a nivel político, empresarial y por otras organizaciones de sociedad civil. Y claro, les pedíamos a quienes llenaban la ficha, el formulario, que también pueda, si era posible, coloquen un soporte referencial para validar ese criterio de calificación, ¿no? Y lo mismo va bajando el nivel, ¿no? Si se dan cuenta, en la primera era si era político, empresarial y de sociedad civil, en los últimos 5 años. En la segunda ya solamente es político, empresarial o sociedad civil. Se está repitiendo, me parece. Ajá, el segundo ya no es tan posicionado, baja un poco el nivel, ¿no? Ya no es tan posicionado. En la segunda dice, por lo menos por uno de los tres actores. En la media decía por al menos dos de los sectores, ¿no? Está considerando tres actores, ¿no? Lo político, empresarial y sociedad civil. Con dos, si solamente dos, con uno, y ninguno, si, bueno, nadie conoce su labor, pero a lo mejor tiene interés, y eso puede, bueno, o a lo mejor nadie conoce su labor, pero es demasiado influente, ¿no? Eso puede pasar, nos contaban en algunos países, porque también, igual, pues, ¿no? Que en cualquier espacio hay organizaciones que tienen cierto poder y hay veces tienen hasta la puerta ya libre, ¿no? Para ingresar en determinados espacios de participación, pero nadie las conoce. Sin embargo, participan. Y para el tema del interés, tal como les decía, dependiendo si es a favor o en contra, les dimos una calificación. Incluso también teniendo en cuenta que pudiera ser indiferente. De 0, arriba 3 a favor y menos 3 en contra. Y luego esto pasó a sistematizarse, ¿no? Bueno, yo les voy a enseñar aquí las fichas. Vamos a ver si me deja cambiar acá nada más. Esta fue, por ejemplo, en la forma en la que se desarrolló, en la que se pidió a todos los países, ¿no? Que llenaran la ficha, ¿no? Claro, esta es una ficha anterior, ¿sí? Porque está con el logotipo todavía en verde, ¿eh? Después cambió a naranja para no confundir con el foro. Pero colocaban el país, cuál era la organización social local que llenó, ¿no? Y el responsable del llenado, o la responsable del llenado. Y claro, les pedimos que pusieran el nombre de la organización, la descripción, si tenía personería jurídica o no, en qué año se creó. Entonces, el sitio web, a qué tipo de eje de trabajo es el que tiene adelante, ¿no? Puede ser derechos humanos, puede ser LGTBIQ+, organizaciones indígenas, grupos de ascendencia africana, o también tenían que colocar si es que en el país pertenecía a algún grupo o red que trabaje tema anticorrupción, tipo el nodo anticorrupción en el país. No todas pertenecen, pero algunas pudieran pertenecer. O sí, y colocar el nombre de su representante, qué cargo tenía, su correo electrónico, teléfono de contacto, y si se podía encontrar alguna iniciativa anticorrupción de tal organización. Esa fue una primera tarea así, bastante puntual. Entonces, si se dan cuenta,
lo primero es armar un directorio, ¿no? Un directorio que te pueda generar determinados datos. Y este directorio finalmente les va a ayudar a ustedes o nos va a ayudar, ¿no? Como Foro Ciudadano de las Américas, a poder tener un gran listado, y en verdad el del Perú es bastante frondoso, tiene muchas organizaciones, hay un trabajo bastante rico en ese sentido. Y estos pueden variar, dependiendo de cómo ustedes quieran plantearlo, ¿no? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en este tipo de información que se pide? Es que también hay que asegurarnos de no atentar contra la protección con el derecho de protección de datos, ¿no? El derecho a los datos, a la privacidad. Y nosotros lo que les pedimos aquí a las organizaciones era que si es que no había posibilidad de encontrar pues el correo electrónico o el número de teléfono de contacto, no había necesidad. Que trabajemos principalmente con los datos de los nombres, sobre todo estos últimos de la I a la L, ¿no? Que trabajen sobre todo con datos públicos. Si es que estén, claro, si es que está en su página web y ahí dice en el caso de Proética que Samuel es el director y está el correo de Samuel y está su celular, bueno, con confianza lo colocamos todo porque es una cosa pública, ¿no? Pero si no hay, y es muy amigo mío y yo lo tengo, no, ahí sí no lo colocamos por nada del mundo porque estaríamos atentando contra su derecho a su privacidad y a sus datos personales, ¿no? Entonces, eso solamente para tenerlo en consideración. Y el otro formato, se trata de este formato, también es bastante sencillo, es verdad, demanda un poquito de tiempo más en llenarlo, pero una vez que se agarra la dinámica empieza a correr. Pero digamos, acá se colocaba el nombre de la organización y aquí ya iba la influencia, ¿no? Si fue alto, media, baja o ninguna. Entonces, se podía colocar alguna de ellas, ninguna, o se podía bajo, digamos, y podía colocar el soporte, ¿no? Y lo mismo con el interés. Al interés también se podía dar una calificación, ¿no? A favor, bajo, alto, a favor, un interés en contramedio, y colocar algún tipo de soporte. Pero esta gran tabla se divide en dos, y eso es aquí viene lo importante. Porque primero vamos a hacer una calificación de ambos criterios, ¿no? de interés y de influencia de cada organización, pero respecto a la relación que ellos tienen en la lucha contra la corrupción. Entonces, un primer mapa que nos va a salir con este dato es qué tanta influencia y qué tanto interés tienen las organizaciones que hemos identificado respecto a la lucha contra la corrupción o al eje temático de la corrupción. Y la segunda es distinta. También con los datos que tengamos aquí, nos van a salir al final nos va a salir un mapa, pero que tiene que ver con la relación de influencia e interés, más bien, pero relacionados a los procesos que tienen estas organizaciones, bueno, a la influencia e interés que tienen las organizaciones en los procesos de participación en las cumbres de las Américas. Entonces, quizás, como les decía, en el tema de corrupción, era una nación súper potente, pero no necesariamente en los procesos de cumbre de las Américas. A lo mejor era una organización muy, muy relacionada, muy posicionada quizás en temas de, no sé, de género, pero quizás no tiene tanta bola en el tema de cumbre de las Américas, ¿no? O al revés, es una nación que siempre participa de los procesos de cumbre de las Américas, pero de corrupción nada. Entonces, esos fueron los criterios, ¿no? Y hasta ahí, digamos, es la metodología. Después de llenado todo este proceso, es que ya podíamos sistematizar y ¿qué más, no? ¿Qué más se dio? Entonces, una vez hecho estos insumos, nosotros construimos una primera cartografía, ¿no? Que es una figura bastante puntual, y les pedimos que había que interpretar estos datos, ¿no? Había que interpretar, por ejemplo, ¿no? Podía empezar a redactar, poner en Argentina, ¿no? La organización Poder Ciudadano demuestra un puntaje de 3 en influencia en temas de corrupción y además se muestra muy interesada en este tema, pues participa en el nodo anticorrupción y además también participa de la red anticorrupción de Sociedad Civil de Argentina y pertenece también al grupo de seguimiento de gobierno abierto. Entonces, esa interpretación la podían hacer
cada una de las organizaciones, y eso lo tenían que validar junto con los foros ciudadanos de las Américas, ¿no? Entonces, ese proceso se hizo por cada organización, algunos fueron más exigentes que otras, en otros lugares decidieron apostar por el escenario, ¿no? Por ejemplo, decían, ¿no? En Uruguay, digamos, hay un espacio que se llama Gobierno Abierto y también el tema de la estrategia de datos abiertos, y en este espacio participan las organizaciones ABC, la organización FLES, la organización TAL, y por eso es que estas organizaciones figuran con alto interés en lucha contra la corrupción a través de esta plataforma. Son distintas formas de interpretarlas. Ahora seguramente Eduardo les comenta o les va mostrando en pantalla cómo esto ha pasado, qué ha pasado en el Perú, ¿no? Entonces, esa es parte de la metodología, es lo que finalmente vamos a ver como un producto, y ahora dejaría más bien a Eduardo para que muestre los resultados que se dieron en el caso peruano, y en base a esos resultados podemos entrar, creo que a una serie de preguntas y respuestas para ir deslizando y aclarando cualquier situación que se haya presentado. Eduardo, te toca. Ok, gracias, Carlos. Bien, un momentito. Vamos a compartir pantalla. Acá. Ya. Bien, como ya les había señalado Carlos, yo voy a conversar un rato con ustedes sobre los hallazgos del estudio que ya ha presentado Carlos para el caso de Perú. Y me voy a guiar, ¿no?, por las gráficas que ustedes también ya deben haber consultado porque nos fue alcanzado en su momento el documento. Y una primera cuestión que quisiera conversar con ustedes es a partir de esta primera gráfica, este primer mapa de calor con el cual abre el informe, ¿no?, que es muy importante para poder tomar, ¿no?, una posición adecuada respecto a lo que vamos a ver, ¿no?, con los otros rubros. En total fueron 143 organizaciones de la sociedad civil mapeadas. Esto es bastante más de lo que se pedía, ¿no?, como un mínimo en la coordinación, ¿no?, del trabajo del mapa de actores, ¿no? Si no recuerdo mal, por favor me precisas, Carlos, creo que el mínimo eran 50, ¿no? 50 o 60 organizaciones, ¿no? Nosotros decimos bastante más que lo que se pedía, ¿no? Ahora, esto, como les decía, es muy interesante porque es un semáforo que nos puede ubicar con mucha precisión sobre lo que vamos a ver después, ¿no? Si nos colocamos nuestra visión hacia el lado derecho superior, vamos a ver ahí una serie de recuadros verdes que son los que nos van a indicar la cantidad de organizaciones que tienen influencia y que, digamos, trabajan, ¿no?, el tema de corrupción, ¿no? Luego, 2/3 de las organizaciones que fueron mapeadas pueden interesarse porque no es que dijeron nosotros no trabajamos el tema, sino que no estaban precisamente dentro, ¿no?, de con sus consideraciones estratégicas, dentro de sus planes estratégicos o dentro de sus actividades centrales priorizadas por ellas, ¿no? Por eso que están colocadas, ¿no?, en la gran mayoría de ellos en el eje central, que es un interés cero en el tema, ¿no? Una tercera cuestión que es importante acá resaltar es que dentro de los espacios de la sociedad civil, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, no vamos a encontrar espacios hostiles. En realidad no es que esto no exista, sino que estos espacios están, ¿no?, en
en otros ámbitos, ¿no? ¿no? Están por fuera de lo que son los espacios de las organizaciones de la sociedad civil. Esto no significa de que no tengan interés, ojo, ¿no? En el tema de la anticorrupción. O sea, no es dable de que uno le pregunte a algún representante de alguna organización, de algún gremio, oye, ¿tú crees que la corrupción es buena? Y te van a decir que sí. No es eso. ¿No? Es, ¿no? Estos espacios, estos ámbitos en donde no están de acuerdo de la manera como enfocamos y procedemos, ¿no? En términos de anticorrupción, ¿no? Nosotros, ¿no? Es decir, hay, ¿no? Espacios que en efecto consideran, ¿no? Que lo nuestro no debe desarrollarse, lo nuestro no debe realmente tomar raíces, ¿no? Una cuarta consideración, ¿no? Y que creo que no es buena para los sentidos que nosotros queremos darle, ¿no? a todo esto, ¿no? Que gran parte de estas organizaciones de la sociedad civil son ONG. Entonces, no son, en ese sentido estricto, organizaciones sociales, ¿no? Son ONG. Y más aún, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo allí en verde, casi todas ellas son ONG, ¿no? Después lo vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Hay muy pocas organizaciones sociales. Y otra cuestión que es muy importante y que debe formar parte también de las estrategias que nosotros construyamos, ¿no? Como Foro Ciudadano. Gran parte de estas organizaciones domicilian, ¿no? Es decir, hay muy pocas, ¿no? Que digamos, tienen sus actividades o sus domicilios en las regiones, ¿no? Entonces, esto, ¿no? En primer lugar, para darnos un marco general, ¿no? De lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como ya les comentó Carlos, ¿no? El mapeo se dividió por una clasificación, ¿no? De las organizaciones, y previamente, ¿no? También se tomó en consideración dos entidades que están vinculadas directamente a la Cumbre de las Américas en Perú, ¿no? Una que es Cancillería y la otra que es la Oficina de OEA en Perú. En el caso de Cancillería es indudable, ¿no? Que forma parte activa, ¿no? de todo lo que concierne, ¿no? A los procesos de Cumbre de las Américas, ¿no? Y más bien la oficina de OEA en Perú es una instancia muy lejana, muy ajena, ¿no? A los ámbitos en los cuales tratan finalmente de desarrollar, difundir, fortalecer lo que está expuesto en el compromiso de ley. Entonces, esta es una primera constatación de oficinas de OEAs en Perú y seguramente también en los otros países no es, ¿no? Un factor activo, ¿no? En los procesos de cumbres, ¿no? En la difusión, ¿no? El fortalecimiento, etcétera, el conocimiento, ¿no? Del proceso de cumbre de las Américas. Y más bien sí una cancillería activa, pero, ¿no? Aquí ya viene otra pregunta, ¿no? Que tendríamos que desarrollarla, ¿no? Es decir, si bien la Cancillería activa, ¿qué cosa podríamos nosotros decir de los más sectores y niveles del Estado, ¿no? Los procesos de cumbre, en efecto, vamos a encontrar, ¿no? A la Cancillería como el organizador, como el coordinador, ¿no? Pero también deberían, ¿no? De estar muchos otros sectores del Estado cuyas políticas públicas que ellas rigen, estos sectores, ¿cierto? Están realmente íntimamente relacionados con los acuerdos que se toman en los compromisos, pero eso no es así. Se abre la pregunta, ¿no? Como para decir, bueno, aquí hay algo, ¿no? Que debemos responder y en esa medida también, ¿no? Añadirlos como puntos de la estrategia del foro, ¿no? Igual manera, ¿no? En qué medida se coordina y se integran entre sectores y niveles, ¿no? Para políticas anticorrupción. Esto realmente existe y lo que venimos desarrollando, ¿no? Como Foro Ciudadano, estamos viendo de que esto no existe en realidad, ¿no?
Cancillería está por su lado, la Comisión de Alto Nivel está por su lado, el Ministerio de Justicia está por su lado, los organismos dependientes del Poder Judicial, como son procuradurías o fiscalías, cada una están por su lado. Es muy difícil, ¿no? Entender que haya algún nivel importante de coordinación y de integración, ¿no?, de políticas anticorrupción entre los grandes actores, ¿no?, de estas acciones dentro del Estado, ¿no? Entonces, algo que es un puntito acá, que es Cancillería, miren la cantidad de cosas, ¿no?, que surgen, ¿no?, que son importantes para lo que hace el Foro Ciudadano. Bien, ahora sí, a lo prometido, y vamos a las clasificaciones, ¿no?, de las organizaciones. Y la primera gran clasificación son aquellas organizaciones que están relacionadas con la lucha contra la corrupción, la transparencia, la integridad pública, la rendición de cuentas y gobierno abierto en Perú. Y obtuvimos el resultado que ustedes están viendo, ¿no?, en pantalla, ¿no? Hay un agrupamiento, ¿no?, ustedes lo ven en la esquina superior derecha, de alta influencia y alto compromiso en la lucha contra la corrupción, ¿no?, que la integran Proética, Idea Internacional, Asociación Civil de Transparencia, ¿no? Luego también, ¿no?, vamos a tener un poco más abajo, es decir, con menos influencia, pero con interés en el tema, ¿no?, a Oxfam. Digamos, hacia la izquierda vamos a tener las organizaciones, ¿no?, que tienen interés, no tanto como los primeros en el tema, y su influencia no es considerada tampoco tan grande como esta primera que acabo de citar, ¿no? Uno, la Comisión Andina de Juristas, y dos, CEDEPAS Nortes. En el primer caso, ¿no?, es porque fue un actor muy importante años atrás, ¿no? La Comisión Andina ha, digamos, disminuido bastante su presencia pública, ¿no?, y es por eso, ¿no?, que está en el lugar donde ustedes la ven ahí en este momento, ¿no? CEDEPAS no es precisamente una entidad, ¿no?, que se puede identificar, ¿no?, como actor contra la corrupción, ¿no?, como es en el caso de los anteriores, pero aquí hay que hacer una salvedad. Primero, que es la única, como ven ustedes, que actúa en las regiones. Y segundo, ¿no?, sí es un actor de, digamos, estrategias y luchas contra la corrupción, pero no en términos nacionales, pero sí en términos regionales. CEDEPAS Norte sí tiene, de alguna manera, esta imagen, ¿no?, si uno va, ¿no?, o a La Libertad, a Lambayeque o a Cajamarca, ¿no?, pero no es, ¿no?, visualizado en términos nacionales, ¿no?, como, ¿no?, lo podría ser el caso de más obvio, ¿no?, de Transparencia o Proética, ¿no? Y luego tenemos a Fórum Solidaridad y al IDL, sobre todo, ¿no?, como promotor, ¿no?, ahora del grupo de trabajo contra la corrupción, ¿no?, el GTCC. Ahora, igual, como habíamos dicho al inicio, ¿no?, que tenemos, todas son ONG, ¿no?, y salvo una, que CEDEPAS, ¿no?, las demás están afincadas en Lima, ¿no? Ahora, y aquí nos propone también esto un dilema, ¿no? El clásico dilema del seguimiento, ¿no?, el análisis sobre el tema anticorrupción, ¿no? Es el seguimiento, es el seguimiento, ¿no?, un tema profesional, un tema especializado que se necesita tener personas altamente capacitadas que, digamos, instrumentalicen herramientas, ¿no?, sofisticadas para hacer, ¿no?, un proceso de seguimiento continuo, ¿no?, a través del tiempo, o esto debe ser una actividad eminentemente social, ¿no?, que debe ser llevada a cabo por las organizaciones, ¿no?, y por lo tanto, ¿no?, hay que ver la manera de
otorgarles, ¿no?, a ellos, transferirles a ellos, ¿no?, las herramientas y los conocimientos necesarios para este tipo de labores. Se abre el debate, ¿no es cierto?, y ahí estamos. El hecho concreto que lo que tenemos ahora, ¿no?, en Perú, como instituciones que están, ¿no?, fuertemente dedicadas a proponer, analizar, ¿no?, cuestiones sobre la corrupción, son ONGs afincadas en Lima. ¿Okay? Luego vienen los actores, las organizaciones sociales, ¿no?, cuyo tema es derechos humanos. Y aquí vamos a encontrar varias cosas muy importantes. En primer lugar, una adecuación de nosotros, ¿no?, como foro, porque, digamos, nosotros como foro tenemos una serie de clasificaciones que, como ustedes han visto en la parte metodológica que nos expuso Carlos, no están contempladas en la clasificación del mapa de actores. Entonces teníamos que ver de alguna manera cómo, ¿no?, estas organizaciones que formaban parte del foro terminaran siendo incluidas, ¿no?, de alguna manera dentro del mapa. Entonces se convino de que esto, ¿no?, se podía hacer en esta clasificación en derechos humanos, ¿no? Y esto también llevó a que, digamos, tengamos que acotar, ¿no?, porque la cantidad ya iba a exceder completamente, ¿no?, los marcos de estudio. Tengamos en cuenta de que es parte, nuestro mapa de actores, de un mapa más general, que es el mapa hemisférico. Entonces, los juegos también respecto, ¿no?, a, digamos, el espacio metodológico que podíamos tener, ¿no?, no eran tan amplios, ¿no?, como hubiéramos querido, ¿no?, porque, ¿no?, nosotros formamos parte, ¿no?, de algo mayor, y eso te da una cierta rigidez. Entonces eso nos llevó también, ¿no?, a que tengamos que hacer allí algún tipo de fórmulas o comprensiones para ver de qué manera creamos la mayor cantidad de organizaciones posibles dentro del mapa. Bueno, y allí lo que vamos a encontrar, ya les decía, por estas consideraciones, ¿no?, que no están solamente los que trabajan estrictamente en el campo de los derechos humanos, ¿no? Entendiendo, ¿no?, los derechos humanos en su acepción más restrictiva, ¿no?, que no es necesariamente el enfoque que le dan, ¿no?, muchas de estas organizaciones a su trabajo, ¿no? Digamos, la Coordinadora Nacional, ¿no?, entiende, por ejemplo, los DESCA como parte de los derechos humanos, ¿no?, y así por el estilo. Ahora, es cierto que gran parte de las organizaciones de derechos humanos no son indiferentes al tema de la corrupción, ¿no? Son indiferentes al tema de la corrupción. Es decir, ¿no?, su enfoque les plantea, ¿no?, una cuestión, ¿no?, que dejan de lado, si se quiere, el tema de la corrupción para priorizar otros aspectos. Y esto lo vamos a ver reproducido en las otras organizaciones sociales. Es decir, somos organizaciones muy restringidos al tema, ¿no?, con enfoques muy restringidos, y actuamos y establecemos nuestras estrategias a partir de estos enfoques restringidos. Es decir, vamos a encontrar que, ¿no?, es muy poco lo que nosotros podríamos otorgarle a, digamos, una acción que no está correspondiendo estrictamente a lo que nos planteamos como objetivos estratégicos en términos institucionales, ¿ya? Eso es lo que, a donde quería llegar. Aun cuando estas organizaciones tampoco van a ver cómo en el eje central están prácticamente aglutinadas todas ellas, ¿cierto? No le dicen, no, yo no trabajo contra la corrupción. No, sí, ¿no? Y lo que hay que aprovechar es ver, ¿no?, cómo podemos ir atrayendo a estas organizaciones dentro del campo del trabajo contra la corrupción, ¿no?, porque una buena parte de ellas tienen, ¿no?, una influencia muy alta en el país. No solamente las que trabajan en Lima, ¿no?, sino también las que tienen, ¿no?, un trabajo muy fuerte en las regiones, ¿no? En todo caso, dentro de ellas
seguramente las que más interés podrían desarrollar son las organizaciones de derechos humanos que están íntimamente relacionadas a los DESCA, ¿no? A los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, ¿no? Y tratar finalmente, ¿no?, de establecer una estrategia de acercamientos con ellas, ¿no? Bien. Luego acá está la categoría de LGBTQ y plus, ¿no? Donde, salvo las que están dentro del foro, ¿no?, el resto también de organizaciones tienen un trabajo muy activo, pero es un trabajo temático muy específico, ¿cierto? Muy centrado, ¿no?, a los objetivos, ¿no?, específicos que se proponen ellas como instituciones, ¿no? Aún así, también, como en el caso de derechos humanos, ¿no? Gran parte de ellas están ubicadas en el eje central, que sería en términos metodológicos indiferente, lo cual no significa de que no se preocupen por la corrupción. Sí, ¿no?, sino que no están, no está dentro, ¿no?, del horizonte, ¿no?, estratégico de sus organizaciones, ¿no? Igual también hay que recalcar, ¿no?, aquí, si bien una parte importante, ya son organizaciones sociales, no dejan ahí de estar, ¿no?, presentes un grupo también significativo de ONGs, ¿no? Pero aquí, a diferencia de las anteriores, hay que reconocer, hay más organizaciones sociales en términos relativos, ¿no? Y en organizaciones indígenas sí creo que es un escenario más o menos cercano a lo que buscábamos como foro, ¿no? En primer lugar, ¿no?, el espacio que conformaron las organizaciones más potentes, ¿no?, es el Pacto de Unidad, ¿no?, que es la que, perdón, que ustedes están viendo en el lado derecho, ¿no?, donde está AIDESEP, está la FENCARINAP, ¿no?, UNCA, AIDESEP, CCP, ONAMIAP, ¿no? Se convierte en un eje orgánico, quizás el más importante de las organizaciones indígenas en Perú. Y así, en términos orgánicos, el Pacto de Unidad participó en la octava cumbre, ¿no? Y esto les dio, digamos, mucha presencia, mucha fuerza y mucha claridad también en la propuesta, ¿no? Hay algunas importantes que no pertenecen al Pacto de Unidad, sí, ¿no? Por ejemplo, la Central Oceánica, ¿no?, la CARE del río N, ¿no? Y, digamos, tampoco está, ¿no?, cercano o no buscó, ¿no?, coordinaciones en función, por ejemplo, ¿no?, a Cumbre de las Américas o en función, ¿no?, a algún tipo de acciones contra la corrupción. Entonces, esto creo que es muy importante resaltarlo. Aquí no hay, en realidad, ONGs, aunque algunas de ellas funcionan normativamente, legalmente, como ONGs. AIDESEP es formalmente una ONG, pero, digamos, sabemos que funciona bajo la perspectiva más de organización social, ¿no?, que de una ONG tal como nosotros las conocemos. ¿Ok? Bien. Esto, lo que ven en pantalla ahora son las organizaciones de grupos de ascendencia africana, dos que son las que forman parte del foro también, tanto Ashanti Perú como CEDEMUNEP, ¿no?, son las que, digamos, más claramente han planteado sus posiciones respecto, ¿no?, a acciones contra la corrupción. Y las demás que fueron identificadas están en un punto también de indiferencia que tiene el mismo sentido que expresaba para los casos anteriores. Aquí hay que plantear dos cosas importantes, ¿no? Si bien en el tema específico de anticorrupción, las organizaciones de ascendencia africanas en Perú
¿no? Salvo dos, como les decía, no son identificadas. Ellas sí tienen una presencia orgánica muy fuerte dentro del Ministerio de Cultura, y esto es producto de todo un trabajo también institucional, ¿no? Hecho durante tiempo, ¿no? Para plantear posiciones dentro del Ministerio de Cultura. Y segundo, ¿no? Estas organizaciones están mucho más difundidas en términos del territorio nacional, ¿no? Gran parte, muchas de ellas en realidad no funcionan en Lima, ¿no? Están funcionando en las regiones, en varios centros, ¿no? Regionales, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Les da una característica particular respecto a los otros agrupamientos. ¿Okay? Estos son los grupos religiosos progresistas. Aquí hay dos puntos que son cruciales, ¿no? Para las estrategias contra la corrupción y la participación dentro del proceso de Cumbre de las Américas. Uno es el Consejo Interreligioso de Perú, Religiones por la Paz, y el otro son las Religiones por la Paz, América Latina y el Caribe, que son protagonistas continuos dentro de cada evento de Cumbre de las Américas que se realizan cada 4 años. Fueron muy visibles en el evento que se realizó en Lima, coordinaron, ¿no? Entre sí, lograron, ¿no? Pues, agendas comunes, propuestas comunes, y esto resaltó bastante más su visibilidad. Quizás, ¿no? Tendríamos que hacer también un esfuerzo para acercar a una serie de otros organizaciones, ¿no? Que ahora no están precisamente en el campo que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero que deberíamos por influencia, ¿no? Y porque serían relativamente fáciles, ¿no? De que ellas deriven hacia procesos de acciones contra la corrupción, ¿no? La que están en el eje central actualmente, ¿no? Y bueno, entre los medios de comunicación, como ven, ¿no? El interés está prácticamente centrado en lo que se denominan los medios de comunicación sin publicidad o alternativos, ¿no? Y que paulatinamente durante los últimos años una buena parte de ellos ha ido adquiriendo una influencia muy grande, ¿no? Dentro de la formación de la opinión pública, ¿no? Y son, ¿no? Los que seguramente se están presentando como los potenciales aliados más importantes que tenemos, ¿no? Para las iniciativas contra la corrupción, ¿no? Que estamos finalmente organizando, planteando, ¿no? Entonces, a partir de los criterios que señalaba Carlos, su intervención, ¿no? El resultado salió como el que ven ustedes en la pantalla, ¿no? Y poniendo atención a la parte superior derecha, donde está, ¿no? IDL Reporteros, Ojos Públicos y Huayca, ¿no? Que, digamos, han sobresalido precisamente por, primero, su capacidad de investigación, y segundo, ¿no? Por, digamos, el gran rebote que han tenido los hallazgos que sus investigaciones han obtenido respecto a anticorrupción. Bien, estos son otros actores de la sociedad civil que en los cuales se identifican un gran vínculo en la lucha contra la corrupción. Nuevamente, aquí, salvo la mesa de concertación, todas las demás son o ONGs o universidades, y todas ellas localizadas en Lima, ¿no? Entonces, esto también es un punto en donde podríamos centrar nuestras reflexiones. Muchas de ellas son realmente importantes, y es incluso habiendo participado, ¿no? Dentro de
la Cumbre de las Américas, y habiendo sido parte de los esfuerzos iniciales en la construcción del foro ciudadano, ¿no? Ahora, digamos, habría que volverlos a acercar, ¿no? Y aquí estoy pensando, por ejemplo, ¿no? En el Instituto Ética y Desarrollo de la UARN, ¿no? Alguna vez, ¿no? También se articuló muchos esfuerzos alrededor de cumbres con el Instituto de Ciencia y Sociedad, con IPIS, ¿no? Con lo cual también deberíamos volver a hacerlo, ¿no? Igual que con IDEPUC y otros, con el CAT también, ¿no? En algún momento, ¿no? También con el CAT los vínculos fueron muy estrechos, precisamente dentro de los procesos de cumbres, con el Consejo de la Prensa Peruana y otros, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí, además de los elementos identificatorios que les acababa de señalar, había también que ver dos cuestiones, ¿no? Organizaciones con estas características en regiones, ¿no? ¿Quiénes podrían ser? ¿No? Y segundo, cómo podríamos también acercarlos al trabajo que hace el Foro Ciudadano acá en Perú. Bien, ¿no? Lo que se ha obtenido en términos generales como hallazgo dentro del mapa de actores en Perú, ¿no? Como señalaba Carlos, tanto en nivel de influencia e importancia respecto al tema de corrupción, como también respecto a sus vinculaciones con el proceso en Cumbre de las Américas. Y aquí quedamos, bueno, para conversar un poco sobre esto. Muchísimas gracias. María Alejandra. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Sí, justamente como Eduardo mencionaba, en este espacio tenemos la oportunidad de realizar las preguntas que deseemos o aquellos comentarios que nos haya despertado la exposición tanto de Carlos o de Eduardo. No sé si alguien gustaría empezar. ¿Alguna pregunta tal vez sobre sus propias organizaciones o sobre alguna organización que se conozca? Más precisiones sobre la forma en la que se utilizó la información. Raquel Gago tiene una pregunta. Adelante, Raquel. ¿Qué tal? Bueno, primero para felicitarlos. Realmente han hecho un trabajo espectacular, ¿no? Porque hacer un mapeo de esta naturaleza, y veo que 99.9 acertado. Ese 0,1% quizá vaya al tema de organizaciones religiosas, ¿no? Porque eso es lo que nosotros trabajamos. Y quería solo expresar, ¿no? Que tanto el Concilio Nacional Evangélico, la Conferencia Episcopal y UNICEP, la Unión de Iglesias, también forman parte de la CAN, de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Entonces, de alguna manera están bastante involucradas, son conocedoras del tema, estas organizaciones, y están un poquito en el mapa como aisladas, ¿no? Claro que definitivamente su trabajo es más que nada eclesiástico, ¿no? Un poco, es verdad, le faltaría un poco más de energía para el tema anticorrupción, pero siempre están vinculados también al tema anticorrupción. Aunque, como les digo, su eje central va sobre el tema eclesiástico, el apoyo espiritual, etcétera, ¿no? Y la promoción de valores. Pero también son conscientes que estas organizaciones están llamadas y además tienen todas las herramientas para poder desempeñar o aportar para a la cultura de integridad, ¿no? De la que tanto se habla, la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, y también el Plan Nacional de Integridad. Entonces, en el tema de integridad se está desarrollando un trabajo un poco también para hacer una propuesta hacia las currículas del escolar en ese tema, porque de acuerdo al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se debe incluir, ¿no? Dentro de las materias, en los colegios y también en las universidades,
temas específicos para generar una cultura de integridad. Entonces era eso, nada más una observación y felicitarlos. Definitivamente un gran trabajo, nos va a ayudar, y también sería quizá muy interesante poder conocer dónde tienen o si están publicados, ¿no? El mapa de calor, si en algún podemos ubicarlos porque es muy, muy, muy útil para el trabajo, ¿no?, que realizamos. Gracias. Gracias, Raquel, por tu comentario. El mapa en general que se ha realizado lo pasaron, lo difundieron por el correo, el resultado final. Si te refieres a las fórmulas de Excel, creo que podemos conversarlo con Carlos y tal vez también pasamos las fórmulas, ¿no? Ya, en realidad las fórmulas no tanto, porque bueno, el trabajo en organizaciones religiosas no es tan técnico. Es más que nada el resultado, ¿no? Con qué organizaciones se puede articular para determinados temas. Gracias. Ahora, Raquel, ahí también justamente ese tipo de reacción, digamos, del que has tenido, era justamente por el que se explicaba en el documento, no sé si llegaste a revisarlo, y decía que era un documento más interno para el Foro Ciudadano de las Américas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual puede pasar que el documento llegue, digamos, a una organización a la que hemos mapeado, pero quizás no exactamente encaje con su propia percepción de la calificación que se le ha dado, ¿no? Entonces, eso puede pasar, y no está mal, o sea, no está mal, pero hay que tener claro que esa es una fotografía del cómo el Foro Ciudadano de las Américas, ¿no?, en base a algún tipo de consulta, viene percibiendo a la organización. Y a lo mejor, como has planteado, sí tiene un alto nivel de trabajo en el tema, pero no necesariamente está siendo reconocido así por quienes estamos, digamos, evaluando su trabajo frente a la corrupción, ¿no? Entonces, eso puede ir variando, porque nos vamos a dar cuenta que si tiene, por ejemplo, ya estoy empezando a pensar en acciones, ¿no? Digamos, el Foro Ciudadano de Américas ya tiene identificado a un grupo de organizaciones de carácter vinculados a la religión que tienen interés en trabajar con el tema de corrupción. Entonces las podemos invitar a trabajar y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor su posicionamiento es más del que nosotros pensábamos. Y eso genera una oportunidad porque también empieza a generar lazos interinstitucionales y saber realmente en qué dimensión está. Entonces, lo que se quiere digamos, como metodología, es también que cada cierto tiempo se pueda volver a evaluar para poder ir viendo cómo oscilan las calificaciones y cómo éstas se van adecuando a una mejor o peor calificación. O sea, en el tiempo hemos visto cómo las organizaciones a veces pasan también de un lugar a otro, ¿no? Puede ser por diversos motivos. A veces dejan de tener interés también porque ya no tienen la cooperación que antes tenían, tienen menos actividades, ya no pertenecen a un grupo, y siempre es mantenerlo actualizado para ver cómo esas líneas nos generan una mejor estrategia ya de interés propio para, en este caso, el Foro Ciudadano de las Américas, ¿no? Muchas gracias, Carlitos. Entendido y de acuerdo, sí. Hay bastante interés en organizaciones, ¿no?, vinculadas a la FEP, pero efectivamente hay que trabajar más. Gracias. Bueno, y solamente soporte, ¿no? Lo que Mario decía, no sé si llegaste a abrir el correo, pero sí, vi que Molvi lo llegó a compartir con todos el producto final. Creo que es una versión también más amigable, ¿no? Es una versión más de PDF para poder abrir, ampliarla, un poquito ya con la interpretación también de las organizaciones y todo. Y eso para todos, ¿no? Si es que alguien no lo ha recibido, quizás por ahí se pueda compartir todavía también el producto. Listo. Entonces, no sé si alguien más tendría alguna pregunta sobre el tema, tal vez sobre los comentarios que dio Eduardo también. O ya nos dejaron. Ahí está Molvina. Adelante, Molvina. Y después sigue Raquel. Sí, yo quería decir que por más metodologías con criterios
que tratan como de ser, siempre decimos, objetivos. La subjetividad en estos tipos de análisis siempre va a estar, ¿no? Por eso es que, bueno, esto tenía un momento, un periodo, era rápido y lo hemos revisado básicamente Eduardo, Carola y yo. Para, ahora, para poder hacer la valoración, sí había, o sea, revisión de webs, ¿no? Revisión de si habían hecho algún pronunciamiento, si, o sea, no es que es lo que yo pienso, a mí se me ocurre, sino teníamos unas directivas, ¿no? De más o menos como para poder concretar la valoración. Y eso también nos pasa, ¿no? Que estamos involucrados, estamos en muchos espacios, hacemos muchas cosas que no las sacamos a la luz o no las difundimos eh, en nuestros espacios de compartir información, ¿no? Eh, y eso creo que, como decía Carlos, podemos hacer una actualización. Esto ha sido hecho el 2000, ya se me va la mente, ¿no? A inicios del 2020, si no me equivoco. Sí. O de, 2019-2020. Claro, 19, 20, y nos agarró la pandemia y ya sabemos que eso también hizo que hubiésemos querido de repente tener talleres de trabajo que no es, que es lo ideal, ¿no? Pero podemos, de acuerdo a los intereses que tengamos, hacer esa actualización trabajando juntos, ¿no? Están los Excel, donde está la información. Algunos de ustedes pueden recordar que a veces yo les he hecho preguntas, ¿no? No les he mandado para llenar, sino, Raquel, ustedes, ¿dónde hacen incidencia? Cuando me faltaba alguna información para llenar las fichas del observatorio también. Entonces, eh, lo que podemos hacer es al equipo aquí, que estamos acá, coordinador del FCA, no tan ampliamente, pero las organizaciones que normalmente estamos en el espacio nacional, podemos tener esa base de datos en un compartir y hacer las revisiones, comentarios o notas, ¿no? Que nos permitan ir actualizándolo, mejorándolo. ¿Y por qué no? Porque si ya tenemos toda la forma de la metodología de cómo hacerlo, sacar después en otro momento otro diseño, ¿no? Actualizado. También a nosotros comentarles se nos hacía complicado porque nos decían 10 organizaciones por rubro, ¿no? Y nomás aquí somos no sé cuántas y luego habíamos abierto a las regiones. Entonces nosotros teníamos como 50, 100 en cada rubro. En algunos teníamos más, ¿no? Y hemos, como a veces decíamos, entre comillas, con Eduardo, contrabandeado en algunas rubros a algunas organizaciones que están en los espacios, pero que no calzábamos exactamente, ¿no? Insistiendo en incorporarlas. Porque efectivamente en derechos humanos se ha juntado organizaciones de mujeres, ¿no? Organizaciones de jóvenes, como nosotros nos dividimos en más grupos, en 11 grupos, ¿no? Y en la matriz las prioridades eran de 5 nada más. Entonces eso también nosotros podríamos mirar, porque esto es un momento, una foto y algo, bueno, compartido con toda la América Latina, pero cada país, y creo que nosotros nos interesa, nos hemos mantenido tanto tiempo y creo que vamos a seguir, podemos hacerle también nuestras variantes y nuestros reacomodos e incorporar y ver, ¿no? Las bases de datos que tenemos. Nosotros hemos puesto para hacer este mapeo toda la base del FCA, del nodo, ¿no? Lo que teníamos, y combinado con lo que tenía Proética del trabajo. Pero bueno, eso quería comentar.
De acuerdo, Molvina. De hecho, tiene que ser un documento vivo y también estoy de acuerdo en lo que mencionas. Seguía Raquel C., que había levantado la Ok. mano. Gracias, Alejandra. Yo felicitarles también porque este es un arduo trabajo que han realizado y claro, nosotros lo hemos visto ya bonito, ¿no? Amigable, pero es el trabajo que ustedes han realizado y gracias también por ello, porque nos da una mirada de lo que tenemos y las posibilidades de lo que podemos también hacer, porque lo que decía Eduardo, hay mayor organizaciones que están en Lima, ¿no? Las que se han encontrado y podríamos ir viendo cómo están las otras organizaciones aquí en las regiones. Nos podría servir esta herramienta, como decían, para poder ir viendo qué se está haciendo. Por ejemplo, no todas las iglesias evangélicas tienen una organización nacional y no todas están adscritas a este tipo de organización nacional. Hay muchas que son independientes, ¿no? Y que tienen una miradas muy diferentes. Entonces, por ahí hay ese tipo de organizaciones o las comunidades campesinas. En la zona de sierra, no del centro hacia el sur, tenemos comunidades campesinas y también rondas campesinas. Mientras que en el norte la organización en las comunidades solo son rondas campesinas. Y es diverso. Ahí nomás hay varios elementos, ¿no? Y, que, estas organizaciones también trabajan el tema anticorrupción, pero a lo mejor no de la manera como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Sino dentro de su territorio, con acciones muy propias de la cultura, pero también dentro de un determinado territorio, ¿no? Como sancionar a una persona que se le encuentra resalando ganado, lo que aquí decimos abigeo, ¿no? De una manera muy particular, porque es parte de la comunidad. O a una autoridad que sale, ¿no? Una censura, una llamada, o sea, tienen ese tipo de acciones. Y yo creo que esto nos ayudaría mucho, esta herramienta nos va a ayudar mucho también para ir viendo todo esto que está sucediendo también en las regiones, en los distritos, en los lugares alejados. Igual, o sea, no todas las comunidades también amazónicas, no todas están escritas a grandes redes, ¿no? Sino que también tienen una vida orgánica dentro de su territorio. Ellas también tienen sus formas de elegir a sus autoridades locales y de hacer de alguna manera también su vigilancia respecto a lo que una autoridad puede estar haciendo, ¿no? O un hecho de corrupción que se perciba. Creo que dado esta mirada de lo que sucede a nivel nacional con esto, pero también considero que nos va a ayudar mucho a nivel de nuestra región, de lo más micro, de conocer un poco más de este funcionamiento. Y de repente ahí tendríamos que poner otras formas de acciones, no sé, podríamos encontrar todo eso haciendo este pequeño, de repente no tan extenso como ustedes lo han hecho, tal vez un poco más simplificado, no sé, pero tratar de tener esta información de este tipo también de organizaciones, ¿no? Que son parte de nuestra sociedad, de este contexto, de este desenvolvimiento local. Eso, y bueno, ¿no? Me gusta ver ahí a Foro Salud, por ejemplo, que estamos en varias regiones a nivel, a nivel nacional y muchos de los compañeros precisamente están trabajando este eje institucional en el que se trabaja el tema de anticorrupción, ¿no? Y qué bueno ver que ahí también a la organización. Y así hay otras organizaciones que sería bueno también tenerlas, ¿no? Y bueno, es una herramienta que nos está planteando
también varias reflexiones respecto a cómo nos estamos articulando, cómo podríamos seguir haciendo la sensibilización, porque independientemente que haya interés de cuál sea la organización en estos temas, o no las haya, o sean indiferentes, se les necesita para la lucha anticorrupción. Se les necesita. Cuanto más decidan participar de diferentes formas, mucho mejor para ir de alguna manera frenando el avance de la corrupción, para ir haciendo vigilancia, ¿no? Se necesita de su participación, su conocimiento de que se pueden hacer estas cosas o las otras acciones en esta temática, ¿no? Sí. Yo les agradezco por este trabajo. Gracias, Raquel, por tu comentario. Y me alegra mucho haber justamente escuchado este tipo de formas en las que se puede utilizar el mapeo realizado en sus organizaciones. Y justamente de eso trataba la siguiente y ya casi última parte. Les he pasado un link de Jamboard por el chat a todos. Y lo que se busca es que podamos compartir en este espacio algunas ideas acerca de cómo se puede utilizar efectivamente este mapeo que se ha realizado, que puedan irlas colocando en el Jamboard para ir también verlas aquí compartidas en la pantalla. Y la pregunta motivadora, para leerlo una vez más, es de qué manera pueden utilizar el mapeo de actores en las acciones que han venido desarrollando, y diría yo también que van a desarrollar a posterior, a nivel local, regional y nacional. Si alguno tal vez o alguna aún no ha utilizado Jamboard, a la mano izquierda tenemos un panel en el que podemos elegir una nota adhesiva. En este momento voy a hacer el ejercicio brevemente. Podemos ponerle un color si es que así lo deseamos, y en esta nota adhesiva entonces escribir alguna idea. Por ejemplo, desde Proética podríamos utilizarlo para tener... bueno, me ahorro el ejemplo, alguien ya lo hizo. Aquí alguien ha colocado justamente que para identificar cómo podría involucrarme en las acciones contra la corrupción con otras organizaciones. Aquí alguien más ya también hizo el ejercicio. Hice conociendo y reconociendo a otros actores con los cuales coordinar. No sé si alguien más tal vez se anima a colocar alguna etiqueta, una nota adhesiva. Ambas Raquel les han mencionado, por ejemplo, cómo pueden utilizar los actores que han sido ubicados aquí también para las actividades desde los ámbitos en los que ellas trabajan, ya sea regionales, desde las diferentes iglesias que hay a nivel nacional. Entonces, vamos a esperar unos minutos. Aquí hace un momento han colocado otra nota adhesiva que dice difundiendo el estudio presentado. Eso también es efectiva. Sobre todo porque ya ha sido compartido con cada uno. Para contactar a las organizaciones a nivel de la macrorregión. Es una herramienta muy importante para trabajos de articulación, efectivamente. Y bueno, vamos viendo de que las ideas se van acercando justamente hacia lo que es coordinación, articulación, mantenerse en contacto, visibilizando las acciones y a las organizaciones. Esto es muy importante porque justo como en el diálogo han dicho, hay varias organizaciones que puede ser que no son muy visibles aún para nosotros o nosotras, pero que con el tiempo pueden ser actores más claros dentro del ámbito de lucha anticorrupción, para identificar más organizaciones que trabajan en espacios más locales. Me parece que se puede hacer seguimiento de las actividades de estas organizaciones para trabajar en forma coordinada. Si necesitan más espacio, por si acaso, aquí hay otras hojas, pueden seguir escribiendo y las vamos revisando.
difundir actividades específicas como la encuesta sobre temas para la 9ª cumbre que estamos promoviendo desde el FCA. Esto es cierto, por si acaso la encuesta sigue todavía rotando entre los actores de este grupo, así que por favor, si aún no la hemos llenado, llenémosla, que es importante para seguir recibiendo opiniones. Gracias por el publicherry, vale. Y también, si alguien quiere, se le quedó algo en el tintero o quiere seguir haciendo comentarios mientras llenan las tarjetas, también lo puede hacer, y si no, Carlos o Eduardo pueden reaccionar a los comentarios que se han hecho. Aquí han colocado otro comentario que dice: para identificar organizaciones de mujeres en el territorio nacional, también muy importante tener en cuenta, no solo a nivel general, sino también específicamente organizaciones de mujeres, organizaciones de la diversidad sexual. La otra pregunta que puede estar muy relacionada como para, quizás para provocar más respuestas es, ¿y cómo las podemos utilizar para el Foro Ciudadano de las Américas Perú, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar el mapeo? Aquí en el chat, la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Remunerados del Perú menciona que tenemos que identificar más organizaciones por mapeo por grupos. Sí, totalmente de acuerdo. Okay. Aquí hay otra notita que dice: la corrupción es uno de los mayores problemas del Perú y esta herramienta nos ayuda a unir esfuerzos dependiendo en qué sector podemos desarrollar acciones conjuntas. Es un ejercicio bastante rápido en realidad, se ha hecho un poco corto, pero viendo las ideas que van planteando, todos vamos, me parece, por la misma línea, la idea de seguir ubicando, identificando organizaciones, tal vez en algunos casos sobre temas específicos, como aquí podría ser mujeres, o sobre algún nivel, ya sea macrorregión, regionales, provinciales, visibilizarlas, y después de ello lograr coordinar acciones en conjunto para, ya sea en el tema de corrupción, que es el que nos trae a reunión y nos mantiene en constantes coordinaciones, ¿no? Acá dice: quizás incorporar a otras organizaciones que puedan estar interesadas en participar en este importante proceso. Y bueno, la hora va corriendo, habíamos quedado que estábamos hasta las 7:30, ya son 7:40, así que por el momento voy a dejar la actividad del Jamboard. Sin embargo, el Jamboard va a quedar abierto todavía, si es que alguien más tuviera algún comentario, para después poderlo ir leyéndolo después de la reunión. Dejo de compartir pantalla y le doy la palabra a Molvina para que dé el cierre de nuestro evento. Gracias, María Alejandra. Bueno, gracias a todas, todos quienes están ahora para compartir el mapeo, y creo que con las ideas además que están saliendo sobre cómo podemos usarlo, habría que agregar algunas acciones a nuestro plan de acción como Foro Ciudadano de las Américas Perú, y plantearnos quizás la revisión ya para el otro año, ¿no? Con calma, ordenada,
porque no hemos terminado de digerir esta versión y vamos a estar actualizando, pero sí ya podemos plantearnos, ¿no? Algunas ideas y tareas para poder hacerlo. A mí la verdad me sirve mucho porque a veces yo digo, y me falta esto, me falta, ay, el mapeo, digo, ¿no? Y rápido voy ahí encuentro listas, organizaciones, y la verdad que hay que darle uso, ¿no? Para que nosotros realmente también valoremos todo el significado y el trabajo ahí. Les agradezco y luego quería adelantar un poquito que ya esperamos en breve tener aprobado el informe país que hemos elaborado en el marco del seguimiento. Todas las organizaciones no hemos podido participar, solamente 13 de las que estamos acá hemos realizado el proceso de valoración, pero una vez que esté aprobado nuestro informe, vamos a programar una reunión para compartirlo también con todos del Foro Ciudadano que no participaron. Y eso nos va a permitir también seguramente profundizar en el análisis y relacionarlo con el mapeo, y así vamos a ir mirando otras acciones que tenemos en el camino. Y habrán visto, también estoy haciendo Publicherries, que además de la encuesta, el equipo de comunicaciones ha estado muy activo, ¿no? Que ha puesto en funcionamiento el Facebook, ese anhelo que teníamos y ya está operando. Y ahí vamos, ¿no? Avanzando, consolidando el espacio. Eso nomás, agradecerles nuevamente. Nos encontramos en la próxima reunión.